El día de ayer Sony al fin nos mostró los componentes internos del PlayStation 5 y ya es posible hacer un análisis de su construcción e incluso de nuevas tecnologías que nos presentaron, como el metal líquido. ¿Pero para qué sirve? En este video lo aclararemos y analizaremos la consola. Lo primero que pudimos ver es el increíble tamaño de la consola, que parece medir más o menos señor asiático y un cuarto, y la convierte en una de las consolas recientes más voluminosas. De inmediato Sony nos mostró que quedaron atrás los tiempos de simplemente voltear tu consola para acostarla, pues ahora será necesario utilizar una base que tendrás que desatornillar y reposicionar. Pero no te preocupes, Sony pensó en todo y no será fácil que pierdas ese tornillo, pues la base misma tiene un compartimento para guardarlo, mantenerlo seguro y que de todas formas lo pierdas más adelante en algún punto. Ah, y hasta tiene una tapita que algún día tampoco sabrás dónde quedó. Después de todo este procedimiento solo tendrás que ajustar la base y consola horizontal lista. Así ya puede caber en algún lugar de tu casa. Después, Sony nos mostró que las tapas de la consola se pueden desmontar fácilmente sin necesidad de herramientas, con lo que abrió un mundo de posibilidades para la futura apariencia externa del PlayStation 5 y pues ya los vi haciendo terribles ofensas al buen gusto. Posteriormente pudimos ver la rejilla del ventilador y unas tomas de aire en donde supuestamente se quedará todo el polvo y que podrás limpiar con aire comprimido o hasta una aspiradora, pero que seguramente no serán suficientes para capturar todo el polvo. Una de las ventajas de PlayStation 5 es que podrás utilizar unidades de almacenamiento de terceros, y para eso está este puerto de fácil acceso creado para insertar memorias M.2 PCI Express 4.0 certificados por Sony, pero de otros fabricantes, lo que seguramente reducirá el precio de estos componentes gracias a la competencia. Y después de remover la garantía, ahora sí procedemos al destripamiento oficial para ver exactamente qué trae dentro esta consola. Y lo primero que nos mostraron fue un enorme ventilador de 120 milímetros con 45 milímetros de grosor. El gran tamaño de esta pieza son buenas noticias para tus oídos, pues entre más grande es el ventilador, menos revoluciones por minuto tiene que recorrer para mover más aire, lo que por supuesto se traduce en menos ruido, más enfriamiento y muy probablemente signifique que quedaron atrás esos tiempos de temer que tu PlayStation despegue a medio juego con su ruido de turbina de jet. Luego nos mostraron lo fácil que fue quitar la unidad de Blu-ray, lo que me hace pensar que tal vez fue una idea tardía en el diseño de la consola. En cuanto a su composición, todo muy normal, nada interesante que analizar a profundidad aquí, más que es capaz de leer discos de 100 GB. Después de desconectar las antenas Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1 que parecen magnéticas, así que aguas con tirar tu consola, ahora sí pudimos ver el alma del PlayStation 5, la tarjeta madre en donde se encuentran soldados todos los componentes que alegrarán tu vida los próximos años. Sin duda, lo más importante de este PCB es el SoC, o System on a Chip de AMD, que contiene un procesador AMD Zen 2 de 8 núcleos y 16 threads, con una frecuencia máxima de 3.5 GHz, al que lo acompaña un GPU también de AMD, con 36 unidades de cómputo a 2.23 GHz, basado en RDNA2. Nada de que 1.5 como les encanta andar diciendo por ahí. Después nos mostraron los 16 GB de RAM GDDR6 de la consola, y luego, ahora sí, pudimos ver personalmente y de cerca el SSD mágico de PlayStation 5, la unidad de almacenamiento que hará realidad todos los sueños de los desarrolladores. Sabemos que esta unidad tiene una tasa de transferencia de 5.5 GB brutos por segundo, pero ¿qué significa esto? Tan solo imagina que un DVD mide 4.7 GB y el disco de un juego viejo de Xbox 360 6.7 GB. Así que esto sería casi como pasar uno de estos dos medios cada segundo. Y solo hablamos de datos brutos, pues comprimidos mediante las tecnologías de compresión Kraken y UDL, la tasa crece a impresionantes 17.5 GB teóricos. Un verdadero monstruo. He aquí la emoción de los desarrolladores con este componente y sus algoritmos de compresión, que de acuerdo con líderes de la industria, podría cambiar completamente la forma de hacer juegos. Pero regresemos al hardware, en el que Sony nos mostró el gigantesco disipador de calor que ocupa una enorme parte del interior de la consola y que en gran parte es responsable de su tamaño. En serio, vean las dimensiones de ese disipador, es gigantesco. Pero si ayuda a que el PlayStation 5 se mantenga frío y silencioso, lo pago. Y ahora pasamos a una de las grandes dudas del video. El metal líquido de PlayStation 5. ¿Qué es y para qué sirve? Como pudimos ver, más o menos un 40% de los componentes de PlayStation 5 están dedicados al enfriamiento de la consola, pues el SoC principal genera enormes cantidades de calor que hay que alejar del procesador de la manera más eficiente. Y aquí es donde se vuelve relevante el inmenso disipador de calor que entra en contacto con el chip para ayudar a enfriarlo.
Ahora, sabemos que el metal es un muy buen conductor de calor, pero desafortunadamente su superficie no es totalmente plana, y esto hace que la energía no se transfiera de la manera más óptima, debido a sus pequeñas imperfecciones. Y aquí es donde entran las pastas térmicas que seguramente conoces si has armado una PC. Estas pastas están diseñadas para rellenar esas imperfecciones del metal para conducir mejor el calor. Pero como hemos visto a lo largo de los años, con el pasar del tiempo, estas pastas se secan y dejan de funcionar adecuadamente, lo que resulta en una mala transferencia de calor y obliga a los ventiladores a trabajar a marchas forzadas, como el de tu PlayStation 4. Ahora, el metal líquido, al ser metal, no se endurece ni se seca de la misma forma, y es una mucho mejor opción para transferir calor, pero tiene un pequeño problema. No es bueno solo en la transferencia de calor, sino de electricidad también. Así que el más mínimo contacto con otros componentes podría causar un cortocircuito y estropear la consola. Es por esto que Sony patentó una tecnología que reduce el riesgo de choque al colocar un material aislador que protege a los demás componentes de posibles fugas. A lo que se suma que en la patente, este metal se solidifica a bajas temperaturas y se vuelve líquido con el calor. Una tecnología realmente ingeniosa y que muestra toda la dedicación de Sony para el enfriamiento de la consola. Una vez aclarado esto, solo resta ver la fuente de poder de 350 watts y listo. Ese es todo el PlayStation 5 por dentro. Una pieza de ingeniería muy interesante y muy bien pensada, pues si lo vemos fríamente, en esencia el PlayStation 5 son solo estas 4 piezas, y 2 están dedicadas únicamente para el enfriamiento. Lo que significa que con el pasar del tiempo y cuando logren incrementar la eficiencia energética del SoC principal, podremos ver una muy considerable reducción en el tamaño de la consola, pues realmente todos los componentes vitales del PlayStation 5 se centran en el relativamente pequeño y delgado PCB de la placa madre. Un logro, a mi parecer, muy sorprendente y elegante. Es una pena que el diseño exterior... bueno... sí, y lo dejé para el final porque es lo menos interesante, pero los puertos de la consola son los típicos. En la parte frontal tenemos un puerto USB tipo C y uno tipo A. Mientras que en la parte posterior tendremos acceso a 2 tipo A, un puerto de LAN para internet alámbrico, un importante HDMI 2.1 que nos permite alcanzar resoluciones superiores a 4K 60 Hz y hasta 8K 120 Hz y 10K 120 Hz. Digo, estas últimas resoluciones están muy lejos de lo que necesitamos ahorita, pero no está de más que la especificación HDMI 2.1 las tenga en cuenta. Y aunque ahora nos parezca necesario, no sabemos lo que depara el futuro y tal vez estemos viendo contenido en 8K, aunque videojuegos rendereados en 8K, muy probablemente. Pues bueno, ya tenemos una visión más profunda tanto del PlayStation 5 como del Xbox Series X, que logró introducir componentes con más poder en un empaque mucho más pequeño, pero que aún le falta presumir juegos que lo exploten al máximo. Mientras que PlayStation 5 nos ha mostrado un poco más de sus capacidades en cuanto a desempeño de juegos, pero con un hardware mucho más voluminoso. Al final, ¿importarán estas cosas? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí ya nos tiene ansiosos es el estreno de ambas consolas, que estarán a la venta, el Xbox Series X el 10 de noviembre y el PlayStation 5 el 12 del mismo mes. ¡Noviembre, ya apúrate! Si te gustó este video, dale like, campanita y todas esas cosas. Yo soy Thrash y nos vemos en el próximo video.